Buenas chiquillos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a tratar el tema del análisis funcional simple, partiendo con la función logaritmo y estudiando el caso particular de f de x igual al logaritmo en base 10 de x más 3. Vamos a definir primero su definición como función, su dominio, su recorrido, su función inversa y posteriormente la gráfica de la función primitiva y de su función inversa. Así que comenzamos recordando que la definición del logaritmo en base a de argumento b igual a c implica que a elevado a c sea igual a b. Esa es la definición del logaritmo. Tenemos que recordarla. Ahora, tiene unas ciertas restricciones. Primero que todo, a debe ser distinto de 1 e igualmente mayor que 0. Estas son definiciones formales solo para tenerlas en cuenta, puesto que se supone que las pillerías, por decirlo así, no están en esta parte, sino que están en el argumento para el tema de las pruebas. Porque si ya llega una pregunta con esto, que no cumpla cualquiera de estas dos condiciones, simplemente no se hace el ejercicio, no es la idea. Ahora, b debe ser mayor que 0. No puede ser negativo, ¿ok? Ahora, c pertenece a los reales, puede ser cualquier valor. Ahora, primero que todo, aplicando esta definición de que el argumento debe ser mayor que 0, dijimos que nuestra función es esta, y su argumento, o sea, todo esto de aquí, que acabo de marcar en rojo, tiene que ser mayor que 0. Y como estamos haciendo un análisis respecto a x, en el eje de las abscisas, o sea, x, al hacer un análisis de, digamos, límites o restricciones, o restricciones, vamos a obtener, por ende, el dominio de la función. Por lo tanto, aplicamos la definición. b, o sea, x más 3, debe ser mayor que 0, para la cual se despeja la inecuación, quedando que el dominio es todos los x mayores a menos 3. O sea, el dominio se escribe de la siguiente manera. Dominio de f de x es todos los x que pertenezcan al intervalo desde menos 3 abierto, o sin tomarlo, hasta el infinito positivo. Así de simple, simplemente resolver esta inecuación del argumento. Ahora, el recorrido de esta función siempre van a ser los reales. Ya hemos definido recorrido y dominio de esta función. Muy bien. Ahora, para encontrar la función inversa, yo recomiendo, aunque no debería ser un problema, que como al hablar de f de x también nos referimos al eje y en el sistema de ejes cartesiano, nosotros para encontrar la función inversa tenemos que, digamos, despejar en este caso la x. Lo que ocurre con la función inversa es que logro llegar a una función que, por ejemplo, si yo digo, ¿para qué valor? Por ejemplo, cuando x vale 7, por ejemplo, y vale 1. Ahora, con la otra función, yo voy a poder decir, cuando y vale 1, x vale 7. Es como, si lo viéramos en un diagrama de Venn, sería ir de ir de izquierda, si esta fuera nuestra función que está a la izquierda, en el diagrama de Venn, hacia la derecha, o sea, del dominio al recorrido. Pero, con nuestra función inversa, va a ser al revés, vamos a ir respecto a esta función, desde su recorrido hasta su dominio. Para ello, primero que todo, llamamos a f de x como y, y simplemente x queda normal. Y ahora lo que hacemos es intentar despejar x. Para ello, aprovechamos la definición del logaritmo en base a de b, que dice que a elevado a c es igual a b. O sea, 10 elevado a y es igual a x más 3, que es lo que tenemos acá abajo. Pero esta x aún no está sola, tiene un 3 sumando, simplemente restamos 3 hacia los dos lados, y nos queda que la función inversa es, o sea, aún no nos queda, 10 elevado a y menos 3 igual a x. Ahora debemos sustituir
X, o sea, donde está la Y, donde está la Y, hay que poner X, y donde está la X, hay que poner Y. Entonces, ponemos X, Y. Pero como Y es f de X, vamos a ponerle así, f de X, pero para señalar que es inversa, simplemente vamos a escribir un -1 acá, que es la función inversa. Ojo que no es el recíproco, es la función inversa. Ahora procederemos a ver la interpretación gráfica. Bueno, la manera que yo recomiendo para no hacer un análisis tan complicado utilizando, por ejemplo, cálculo diferencial y cosas así, para ver los intervalos de crecimiento y todo lo demás, lo mejor es simplemente hacer un análisis, digámoslo, al ojo, o hacer una tabla de valores para X y ver cómo se comporta la función. Por eso es un análisis funcional, no es que haya fórmula para todo, sino que uno ni siquiera puede no estudiar, por ejemplo, para las pruebas, pero si sabe inteligentemente cómo elegir los X para ver cómo se comporta la función, puede definir su gráfica. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando X es 7? La función aquí va a ser C1. ¿Por qué? Porque logaritmo de 7 más 3, que sería 10, sería logaritmo de 10, o sea, en base 10 de 10, que es 1. Por lo tanto, cuando esto es X igual a 7, tenemos que f de X es 1. 1 acá, 7 acá. Por ahí entonces. Ahora, ¿qué otro valor más podemos encontrar? También podemos darle valores a f de X. Pero voy a intentar moverme solamente aquí en X. Ahora, ¿qué pasa cuando X es, por ejemplo, menos 2? Si esto es menos 2, se va a hacer logaritmo de 1. Y logaritmo de 10, para que me dé 1, debería ser 0. O sea, ¿qué número elevado a... O sea, 10 elevado a cuál número me daría el argumento 1? 0. O sea, f de X vale 0 cuando X vale menos 2. Igual es bueno que comprendamos más o menos cómo son las gráficas antes de analizar las funciones. O sea, un estudio gráfico sería lo mejor. Ahora, yo con estos dos puntos ya podría decir que esta función va así. Va por acá abajo, así. Pasa por este punto y pasa por este punto. O sea que esta función es más o menos así. Con dos puntos. Porque, bueno, uno debe conocer la gráfica. Ahora, nosotros habíamos dicho que su dominio era de los X mayores a menos 3. Pero ¿qué ocurre entonces si yo me acerco más a este valor? Resulta ser que si yo pongo, por ejemplo, como íbamos viendo, esto va bajando. De hecho, chuta, borré un punto. Como nos dimos cuenta, esto iba bajando, ¿no? Pero ¿hasta cuánto va a bajar? ¿Puede ser menos 4? No, porque habíamos dicho que esto era mayor a menos 3. Pero si esto iba bajando, significa que va a seguir bajando. Va a seguir bajando, pero nunca va a tocar el menos 3 porque no puede tomar ese valor. O sea, nos encontramos con una asíntota en menos 3. De hecho, aquí ahora mismo vamos a graficar la función. La tengo aquí. Ya, bien. Pasaba por ahí, pasaba por acá. Como me di cuenta que este punto estaba más bajito que este, y conozco la gráfica, dije ya, esto va así. Pero como X no puede ser menos 3, se encuentra una asíntota en este punto. Y así es como yo puedo definir la gráfica de esta función conociendo su dominio y recorrido. Por otro lado, para la función inversa de acá, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a asignar valores para X. Por lo tanto, por ejemplo, si X vale 0, va a ser 10 elevado a 0, 1, 1 menos 3, menos 2. O sea, cuando X vale 0, esto vale en Y
menos 2. Bien. Ahora, ¿qué otro valor más importante podemos encontrar? Cuando x vale 1, por ejemplo, cuando x vale 1, va a ser 10 menos 3, lo cual va a dar 7. Cuando x vale 1 y vale, por acá, 7. Ya, y fíjense que como yo sé que esta es una función exponencial, yo sé que esta función debe ir más o menos así, por este lado, subiendo, pasando por ese punto, bueno, bajando acá, y aquí tiene que ir curvándose. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tenga aquí, cuando comience a llegar a los números negativos, yo, por ejemplo, si esto fuera menos 1, me quedaría 1 sobre 10 menos 3, y va a comenzar a darme, digamos, los resultados que comienzan a estabilizarse. O sea, esto va a generar tal vez otra asíntota más, ¿sí? Si se dan cuenta, yo acá elegí el punto A primero. Vamos a echarnos para atrás. No tan atrás. Si se dan cuenta, yo tomé estos dos puntos y dije, bueno, como conozco la gráfica, sé que esto va así. Ahora vamos a graficarla acá. Ahí está. Muy bien. Y como se dieron cuenta, nuevamente, como me di cuenta de que esto es una función exponencial, uno puede decir con 2 puntos ya más o menos cómo se comporta la función. Si es uno osado, digámoslo así, y sabe escoger bien los puntos, o sea, los valores para x. Aquí ocurre otra cosa más importante. En este caso, ocurre una reflexión respecto a esta recta, que es la recta identidad. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta función h de x se ve reflejada, digámoslo así, tiene una reflexión respecto a esta recta. ¿Y qué es lo que ocurre con esa reflexión? Corresponde a la función inversa. Así. O sea, cuando yo tenga la función logaritmo así, necesariamente en este caso tiene que tener una reflexión de esta manera respecto a la recta identidad, x igual a y, la cual corresponde a la función inversa. Por último, vamos a ver el dominio y recorrido de la función inversa para, bueno, darnos cuenta de algo muy especial que ocurre. Resulta ser que, como ya vimos gráficamente, ocurrió una reflexión. También ocurre algo especial con el tema de su dominio y recorrido respectivamente. Ahora, primero vamos a partir por el dominio. Estoy escribiendo acá. Y vamos a analizar esta función. Primero que todo, a ver, x está en un exponente. Y como sabemos no existen restricciones para eso. Así que simplemente el dominio son los reales. Ahora, para el recorrido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo hago que x sea muy grande, voy a decir 10 elevado a infinito, digámoslo así, menos 3 va a ser infinito. Así que, por un lado, cuando x tiende a ser un número muy grande, simplemente la función tiende a un número grande también. Por lo tanto, sí o sí va a poder llegar hasta el infinito positivo en su recorrido. Pero, si yo, por ejemplo, hago que esto sea 10 elevado a menos 1, me va a dar 1 sobre 10. Luego elevado a menos 2, 1 sobre 100. Luego 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000, menos 3. Y el tema es que esos valores siempre se van a estar estandarizando, puesto de que si nosotros también, incluso, a ver, podríamos, de hecho podría intentarlo, podríamos decir lo siguiente, miren, tomemos este 10 elevado a x. Si lo tomamos, nosotros podríamos decir que si yo hago que x sea, voy a ponerlo acá, con el símbolo. Si yo hago que x sea un número pero muy pequeño, o sea, perdón, sea negativo pero infinitamente grande, completamente distinto, o sea, menos, en este caso sería, se me perdió el símbolo acá, menos
infinito, ¿qué es lo que ocurre? Que sería un valor para x, ¿ya? Esto sería igual que decir 1 sobre 10 elevado a infinito, pero ustedes se darán cuenta que esto tiende a hacerse 0. Porque si es 1 dividido un número demasiado grande, sí o sí me va a dar un valor que va a tender a 0. O sea, si yo hago que x sea muy, pero muy, digámoslo, infinitamente grande y negativo, en este caso, me va a quedar 0. Si nos damos acá, si yo hago que sea infinitamente grande y negativo, va a dar 0 en esta parte, va a tender a 0, menos 3, por lo cual este valor de acá, que es muy importante, corresponde a una asíntota, puesto de que como aquí estoy calculando, esto de acá se llama límite, no lo escribí formalmente, pero así se hace. Si yo calculo este límite, yo nunca voy a alcanzar a hacer que mi función valga menos 3, pero voy a tender a hacerlo, y esa es la definición burda de una asíntota. Por eso es que si nos fijamos en la gráfica de la función, que es moradita, esta de acá, el valor en el recorrido, si se dan cuenta, se empieza a estandarizar. Simplemente no baja del menos 3. Porque tiende a ser menos 3 cada vez que x tiende a hacerse un número cada vez más grande, pero infinitamente negativo. Bueno, chiquillos, ojalá les haya gustado el video. Cualquier duda pueden preguntarme. Intenté hacerlo de la manera más simple posible y, digámoslo así, con más pillerías, en vez de usar tanta teoría. Si se dieron cuenta, en vez de estar recordando reglas de cómo se mueven las funciones y todo lo demás, simplemente reemplacé números. Lo que les recomiendo es simplemente repasar cómo son las curvas, las gráficas de las funciones, y practicar reemplazando y graficando puntos, en este caso el plano cartesiano. Sin nada más que decirles ni mostrarles, me despido, que les vaya muy bien y hasta la próxima.